Hola, ¿qué tal estás? El Papa León ha finalizado su primer viaje apostólico, Turquía y Líbano. Es un viaje que, por decirlo de algún modo, ya tenía apalabrado su predecesor, el Papa Francisco, quien había expresado su firme deseo de celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea junto al patriarca ecuménico Bartolomé. De hecho, durante estos primeros meses de pontificado, podría parecer que León hubiera estado sencillamente marcando hitos de las cosas que Francisco no pudo dejar hechas. Una exhortación apostólica empezada a escribir por un papa y terminada por otro, un viaje previsto por Francisco pero realizado por León. Entre eso y que este papa es mucho menos mediático que el anterior, puede llevar al equívoco de que su actividad propia es escasa. Y nótese que utilizo el término equívoco, no sea que vayamos a asumir cosas que en realidad no he dicho. Y es que lo que a ojos de la ciudadanía general puede parecer una aparente continuidad pasiva es infinitamente más complejo. De hecho, León XIV no teme al micrófono. Durante el vuelo hacia Ankara, la capital turca, la experimentada periodista Valentina Lazraki recordó cómo al Papa Francisco no le gustaban los periodistas durante su época en Argentina, y cómo ella misma, recién elegido como sucesor de Pedro, le dijo que en esos vuelos papales debía sentirse como en la boca del león. A su sucesor, Robert Francis Prevost, le dijo que, precisamente llamándose León, no tenía nada que temer. También durante ese primer encuentro con periodistas, el corresponsal de la CBS, Chris Livesey, regaló al pontífice un bate de béisbol. Así que imagino que de ahora en adelante, si alguien hace una pregunta incómoda, puede llevarse un chichón a casa. Bromas aparte, lo cierto es que el ambiente distendido durante la rueda de prensa inicial fue un punto de partida suave del viaje que conducía a León XIV hacia la primera escala de una región en tensión. Ahora que ya regresó al Vaticano para continuar con su agenda habitual, nos preguntamos: ¿cuál es el fruto que se puede recoger de la visita papal a Turquía y Líbano? ¿Podemos descubrir algo que no se haya dicho todavía? Quédate conmigo y averigüémoslo en compañía mutua. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 234º episodio. El podcast de Vida Nueva. León XIV pudo al fin dar cumplimiento a la voluntad del Papa Francisco de celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea junto al patriarca de Constantinopla, Bartolomé. En la mañana del 27 de noviembre despegó el vuelo hacia Ankara, la capital de Turquía, llevando a bordo a la delegación vaticana, a los periodistas y también el bate de béisbol del Papa. Quizás no te diga mucho el hecho de que León XIV optase por la ciudad de Ankara para comenzar su viaje apostólico, pero si acudes al mapa del mundo comienzan a saltar las primeras preguntas. Ankara está lejísimos de Nicea y aún más lejos de Estambul, donde se encuentra el equivalente al Vaticano del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pero resulta que para que pudiera ser aprobada la presencia del pontífice en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan impuso la condición de que la visita tenía que comenzar precisamente en Ankara. ¿Qué importancia puede tener este hecho más allá del ego de un jefe de Estado por salir en la foto de turno? Para responderla tenemos que mirar debajo de la alfombra. Cuando el Papa León mantuvo el protocolario encuentro con las autoridades civiles, asistió a un concierto que quizás hayas podido escuchar en los medios.
Lo que no pudimos ver ni escuchar en las retransmisiones oficiales vaticanas fue lo que sucedió antes de que el pontífice tomara asiento en la sala donde se celebró el encuentro. La misma agrupación musical encargada del recital interpretó un tema que iba acompañado con la letra de un poema muy conocido. Y es que para recibir al sucesor de Pedro mientras éste llegaba al sitio, fue elegida una pieza con el texto de Tala al-Badru Alaina, un poema muy importante en el Islam porque está dedicado al profeta Mahoma. Dice más o menos así: La luna blanca se alza sobre nosotros desde el valle del Guadá, y queremos dar las gracias con todos alabando a Dios, el enviado entre nosotros. ¿Quién vino con la Santa Orden? Trajiste nobleza a esta ciudad. Bienvenido. La elección de ese poema no dejó indiferente al país y la cuestión llegó incluso al Parlamento turco. Uno de los partidos de la oposición acusaba al gobierno y al presidente de haberse doblegado ante el Papa León. Primero tuvimos un proceso con el terrorismo gulenista, después otro con Abdullah Öcalan, y ahora quieren iniciar un proceso con el Papa. Ustedes recibieron al Papa primero en el Palacio y luego en Iznik, Nicea. ¿Recuerdan aquel himno, aquella plegaria con la que los compañeros recibieron a nuestro profeta diciendo: la luna llena se alzó sobre nosotros desde el valle del Guadá, ¿debemos dar las gracias? Ustedes lamentablemente le dedicaron este himno, esta plegaria, al Papa en el Palacio. Creo que esto les bastará como pecado. Han permitido regresar al Papa a Nicea 1700 años después. En 1925, Ataturk rechazó este permiso. Después, ningún presidente ni primer ministro lo otorgó. Atila los hizo arrodillar. El sultán Alparslan hizo arrodillar al Papa. El sultán Fatih los hizo arrodillar. Ataturk deportó a un sacerdote porque actuaba en contra de Turquía y el Islam. Y ustedes, 85 años después, incluso lo han traído de vuelta. No olviden esto. No hicieron arrodillar al Papa ni ante la identidad musulmana, ni ante el Islam, ni ante la identidad turca. Los únicos que se arrodillaron fueron ustedes. Las acusaciones siguen y afirman que el Papa está cometiendo idolatría por hablar en Nicea sobre el Espíritu Santo o María. Obviamente, esta no es la voz de toda la población turca, pero es una voz que existe, y de no escucharla se corre el riesgo de agitar un avispero ya de por sí cargado de actividad. Por ese motivo, la visita del Papa León a la tumba de Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la República Turca, no es solo un mero gesto protocolario. Le dice a una parte de la población que no está allí para subvertir su sociedad y que no llega con la intención de iniciar una reconquista. Porque, de hecho, el logotipo elegido para el viaje, con una cruz sobre un puente, fue percibido por algunos sectores exactamente como eso, como una declaración de intenciones de hacer que Turquía fuese una nación cristiana. El puente, no obstante, tenía otro mensaje menos cargado de miedo y prejuicios. El puente sobre el estrecho de los Dardanelos une Europa y Asia, Occidente y Oriente, Islam y cristianismo. Pero además, el Papa León le otorga un significado adicional. La imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegida como emblema de mi viaje, expresa eficazmente el papel de su país. Ustedes ocupan un lugar importante en el presente y en el futuro del Mediterráneo y del mundo entero, sobre todo poniendo en valor sus diversidades internas. Antes de conectar Asia y Europa, Oriente y Occidente, ese puente une a Turquía consigo misma. Compone sus partes y la convierte, por así decirlo, desde dentro, en una encrucijada de sensibilidades cuya homogeneización representaría un empobrecimiento. In such a case, uniformity would be an impoverishment.
El empobrecimiento del que hablaba el Papa León se refiere precisamente a un nacionalismo creciente que aboga por una Turquía homogénea. Conocedor del contexto sociopolítico y para rebajar un poco los ánimos exaltados, el pontífice habló también sobre San Juan XXIII, refiriéndose a él como el Papa turco por su largo servicio como delegado apostólico para Turquía y Grecia. Mencionó cómo Roncalli, antes de ser papa, no veía con buenos ojos la endogamia religiosa, donde cada grupo se ocupa solo de sí mismo. De hecho, en sus diarios de aquella época escribía lo siguiente: Cada mañana desde la ventana de mi cuarto, aquí en la residencia de los padres jesuitas, veo una gran cantidad de embarcaciones en el Bósforo. Encuentro esto muy conmovedor. La otra noche, hacia la 1, estaba lloviendo a cántaros, pero los pescadores seguían ahí, sin apartarse de su duro trabajo. ¡Oh! ¿Cómo de avergonzados nos deberíamos sentir nosotros, sacerdotes, pescadores de hombres, ante tan magnífico ejemplo? Debemos hacer como los pescadores del Bósforo, trabajar día y noche con nuestras antorchas encendidas, cada uno en su pequeño bote a las órdenes de nuestros líderes espirituales. Esa es nuestra enorme y solemne responsabilidad. El lenguaje usado en esos diarios es propio de una era preconciliar y habla en otro momento sobre las almas que se pierden entre musulmanes, judíos y ortodoxos. Sin embargo, la clave aquí está en darse cuenta de todos los pequeños gestos del Papa León que apuntaban en la dirección de no presentar a la Iglesia como una entidad que hubiera acudido al país para cristianizar a la población a golpe de imposición. Y todo ello era importante porque la agitada situación interna del país y sus diferentes visiones de cómo debería ser la Turquía moderna podría haberse interpuesto en la auténtica razón de este viaje apostólico, la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Hoy día la ciudad que ocupa el lugar de la antigua Nicea se llama Iznik, pero está en el mismo sitio. Allí, hace algo más de una década y debido al retroceso del lago como consecuencia del cambio climático y la sobreexplotación hídrica, fueron descubiertos los restos arqueológicos de la basílica donde tuvo lugar el Concilio de Nicea. De hecho, los primeros trabajos arqueológicos tuvieron que ser submarinos porque los restos todavía estaban bajo el agua. Y es casi irónico que tanto la Iglesia ortodoxa como la católica, estando ambas tan ocupadas y preocupadas por la cuestión ecológica, hayan podido celebrar esta conmemoración en el lugar original debido al retroceso del lago y al deterioro ambiental. Pero la celebración no fue solo una conmemoración histórica. Como sabes, junto al patriarca Bartolomé, el Papa firmó una declaración que tiene mucho de contenido teológico: que la Pascua se celebre en una misma fecha en las iglesias católica y ortodoxa. Y ello a su vez traería consigo que se cerrase una separación de siglos, que el abrazo entre Atenágoras y Pablo VI de 1964 no se quedase como un mero gesto congelado en la fotografía, sino que continuase avanzando hacia la plena reconciliación cristiana. Hoy día, ya lo estás viendo, hay un cristianismo emergente que fabrica iglesias a medida, donde no hay fieles sino consumidores. Como alternativa a eso, el encuentro entre León y Bartolomé propone un seguimiento de Cristo desde distintas sensibilidades, pero en unidad, sabiendo además que esto no se debe confundir con una homogeneización impuesta a golpe de Biblia, ni tampoco debate de béisbol, claro. Esta semana el A Fondo de Vida Nueva viene dedicado al viaje apostólico de León XIV a Turquía y Líbano. Pero no es lo único que trae. En el pliego central, el doctor Eloy Bueno de la Fuente reflexiona a propósito del 50º aniversario de la exhortación Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Leemos también sobre la detención de 2 de las exmonjas de Belorado, acusadas de presuntos delitos de apropiación indebida. Y también encontramos información sobre el superávit de las cuentas vaticanas debido a las reformas impulsadas por Francisco y coordinadas por Maximino Caballero, prefecto de Economía. Para no quedarte sin conocer esta y otra información, considera ahora suscribirte anualmente a Vida Nueva
para tener acceso y recibir 47 números cada año. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. El Papa León XIV estuvo en Turquía y celebró junto a Bartolomé los 1700 años del Concilio de Nicea. De fondo, muchas asperezas diplomáticas a tener en cuenta. De hecho, ya sabes que el pontífice declinó el ofrecimiento a rezar durante su visita a la Mezquita Azul. Mucho se ha dicho y escrito sobre ello. Si rezaba, acusación por parte de integristas islámicos de profanar la mezquita, y del lado cristiano, acusación de no respetar la fe cristiana y de diluirla. Si no rezaba, acusación de dar pasos hacia atrás y echar por tierra el legado de Francisco y sus predecesores, y del lado turco, acusación de no doblegarse ante las autoridades religiosas del país, viendo en ello un gesto de imposición y reconquista. Ser papa debe ser algo complicadísimo, con tantos ojos mirándote y tanta gente descontenta, hagas lo que hagas. Dado que los católicos representan en el país tan solo un 0,04% de la población, eso los convierte en una auténtica minoría. A ellos y ellas el pontífice se dirigió de esta manera. Esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. En efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social. La Iglesia, al contrario, vive de la luz del Cordero y reunida en torno a él, es impulsada por el poder del Espíritu Santo en los caminos del mundo. Recordemos estas palabras del Papa Francisco. En una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro. El reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño. Durante su paso por Turquía, León XIV se dirigió al rebaño pequeño, pero también al rebaño universal a través de los gestos y lugares visitados, como por ejemplo el centro operado por las Hermanitas de los Pobres. Avanzó hacia una Pascua unificada entre ortodoxos y católicos. Sorteó las trampas del ultranacionalismo turco invocando por ejemplo el nombre de Juan XXIII y consolidó su afecto y cuidado hacia refugiados y minorías. Después, concluida la visita a Turquía, llegó el momento de partir hacia Líbano. Si en el primer caso el logotipo traía un puente, en esta ocasión el Papa llegaba a una región donde muchos puentes han sido volados por los bombardeos. Y es que ya quedó muy atrás el llamado milagro económico de Oriente Medio que se produjo entre las décadas de 1950 y 1960. Ahora queda más bien una tierra exhausta, un país que ha sufrido un colapso financiero enorme desde 2019 y que ahora vive con el corazón en un puño por la actitud de Israel hacia los países del entorno. Seguramente habrás visto en los medios de comunicación la visita del sucesor de Pedro a las ruinas del puerto de Beirut, que todavía dan testimonio de la descomunal explosión de 2020, por la cual, por cierto, las familias siguen exigiendo justicia a día de hoy. León XIV se encontró con algunas de estas familias, las cuales al explicar su situación al Papa rompían a llorar. Para muchas de ellas, la presencia del pontífice permitió dar visibilidad a una corrupción que, desde su perspectiva, parece haberse instalado a nivel institucional. Porque de un modo u otro, tal como hemos dicho otras veces, la visita de un papa a un lugar determinado siempre permite que el mundo conozca de situaciones que, quizás de otro modo, nunca conocería. Y en esa misma línea se expresó la madre Marie Macluf, superiora de las Hermanas Franciscanas de la Cruz, la congregación que gestiona el Hospital de la Croix en Jalet Deep, que fue el que visitó León XIV. Marie Macluf dijo esto al Papa. Le damos la bienvenida al Hospital Psiquiátrico de la Cruz, un hospital que no elige a sus pacientes, sino que acoge con amor a quienes nadie más ha elegido.
Aquí habitan almas olvidadas, agobiadas por la soledad, rostros invisibles en los medios, invisibles desde los púlpitos. Su visita de hoy da testimonio a los hermanos más pequeños de Jesús, los más pobres entre los pobres y los más afligidos, del amor de Dios hacia ellos y del lugar preciado que ocupan en su corazón. Y es que a menudo los medios occidentales suelen pasar por alto las situaciones derivadas del conflicto entre Israel y Hezbollah. La crisis humanitaria desatada como consecuencia de ello ha generado más de 1.200.000 desplazados internos que huyen desde el sur hacia el norte, colapsando las estructuras del Estado. La madre Mahfouz decía también que muchas familias se han separado de sus miembros más frágiles ante la imposibilidad de ofrecerles cuidados y sencillamente los han dejado abandonados en el hospital, confiando en que allí podrán ser atendidos. Lo que se vive en este lugar es un aviso para todos, para su tierra, pero también para toda la humanidad. No podemos olvidarnos de los más frágiles. No podemos imaginar una sociedad que corre a toda velocidad, aferrándose a falsos mitos de bienestar, ignorando tantas situaciones de pobreza y fragilidad. En particular, nosotros, los cristianos, que somos la Iglesia del Señor Jesús, estamos llamados a cuidar de los pobres. El Evangelio mismo nos lo pide, y no lo olvidemos, nos interpela el grito de los pobres que atraviesa también la Escritura. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. En la respuesta del Papa León se recuerda esa interpelación a escuchar el clamor de los pobres, de los olvidados. El Hospital La Croix es casi una metáfora en sí misma, una institución que sobrevive casi de milagro en un mar de incertidumbre. Faltan medicamentos, algunos de ellos esenciales. Muchas familias abandonan allí a sus hijos e hijas, a sus abuelos y abuelas. No hay ayudas del Estado. Sobreviven gracias a la caridad internacional y aún así han tenido que pedir pequeñas aportaciones a las familias que todavía pueden colaborar. Quizás para entender mejor la visita del Papa León a Líbano, debamos regresar un poco antes de ese momento. En concreto al instante en que el pontífice bajó del avión tras haber aterrizado en Beirut, la capital. Allí fue recibido por la correspondiente comitiva oficial, y entre ella había una niña y un niño que ofrecieron al Papa flores, pan y sal como gesto de hospitalidad. El niño que transportaba la bandeja un poco después decía lo siguiente: al Papa le gusta cuidar de la naturaleza y come pan y sal. El análisis más sincero y profundo de la visita al Líbano proviene de los labios de un pequeño. Quizás eso se nos escapa porque algunos adultos han perdido la capacidad de traducirlo al idioma de las prisas, las constantes preocupaciones y la erudición. Pero ese niño básicamente dijo que el sucesor de Pedro escucha y permanece atento al clamor de la casa común, que es al mismo tiempo el clamor de los pobres, y además que es favorable y participa de los gestos de acogida mutua, lo que en el pontificado anterior se tradujo como tender puentes. Obviamente, la acusación de demagogia siempre sobrevuela cualquier intento de traducir la visión infantil a complejas dimensiones adultas. Sin embargo, regresando ahora a la presencia de León XIV en el Hospital La Croix, quizás no se trate de un intento tan desencaminado. Además, el hecho de que el Papa plantase un olivo por la paz en la Plaza de los Mártires también apunta hacia esa paz desarmada y desarmante que es el leitmotiv de su pontificado. Si es verdad que el Líbano es famoso por sus majestuosos cedros, es también cierto que el olivo es una piedra angular de su patrimonio. El olivo no solo adorna este espacio donde nos reunimos hoy, sino que también es venerado en los textos sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islam, sirviendo como símbolo atemporal de reconciliación y paz.
su longevidad y su notable capacidad para florecer incluso en los entornos más hostiles simbolizan la resistencia y la esperanza, reflejando el firme compromiso necesario para fomentar la coexistencia pacífica. De este árbol fluye aceite que sana, un bálsamo para las heridas físicas y espirituales, manifestando la infinita compasión de Dios por todos los que sufren. Su aceite también proporciona luz, recordándonos la llamada a iluminar nuestros corazones mediante la fe, la caridad y la humildad. Charity and humility. Y para que exista diálogo, ha de haber dos o más partes implicadas. De otro modo, regresaríamos a ese pasado donde la Iglesia llegaba a un lugar y se presentaba con los oídos cerrados y solo con la boca abierta. Emitir un mensaje sin escuchar al interlocutor. Los habitantes musulmanes de Líbano también tenían algo que decir sobre la visita del Papa a su país. Lo primero, damos la bienvenida a la visita del Papa. Nosotros en el Islam no somos extremistas y sabemos que él también trae un mensaje celestial que quiere presentar. Le pedimos que su visita sea también un mensaje de paz y un mensaje para que los libaneses reduzcan este sectarismo, alivien la tensión y unan a todas las confesiones, islámica, cristiana y drusa, en el Líbano, para que la paz sea hoy completa en el Líbano. Los olivos tardan muchísimos años en crecer. Eso es pura simbología. Plantar un olivo en un país que vive al día, todavía con miedo a que mañana pueda caer una bomba y arrasarlo todo, se transforma en un acto radical de fe. Es una apuesta decidida por el largo plazo. Y para seguir indagando en esa visión de futuro que permite que los gestos de hoy tengan coherencia con los de mañana, quizás podemos asomarnos por un momento a la conferencia de prensa final durante el vuelo de regreso a Roma. Personalmente espero ir a Argelia para visitar los lugares relacionados con la vida de San Agustín, pero también para continuar el diálogo, para tender puentes entre el mundo cristiano y el musulmán. El mundo cristiano y el mundo musulmán, Ya he tenido la oportunidad de hablar sobre este mismo tema en el pasado en otra ocasión. Es interesante. La figura de San Agustín ayuda mucho como puente, porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria. Es muy respetado como figlio de la patria. Y es que, aunque los ultranacionalismos turcos veían en el puente y la cruz un símbolo de reconquista, son desde otras perspectivas espacios de diálogo y entendimiento mutuo. En Argelia, la figura de San Agustín podría ejercer como uno de ellos. Toda visita apostólica tiene siempre bastante contenido geopolítico, el que podemos ver y el que nos queda oculto. Quizás, para ampliar nuestro entendimiento, debamos aprender a mirar estos viajes como indicaba aquel carpintero de Galilea, que era hacerlo desde la mirada infantil. Y a lo mejor de ese modo podemos aprender muchas cosas a partir de la afirmación de que el Papa cuida la naturaleza y le gusta comer pan con sal. Han pasado muchas cosas durante la última semana en la Iglesia y en el mundo, y nos hemos podido enterar de todas ellas en el sitio web de Vida Nueva. El Vaticano ha hecho pública la recomendación de la comisión de estudio creada por el Papa Francisco, que dice que las mujeres no puedan acceder al diaconado femenino. Aunque la misma comisión no haya puesto un candado y hable de repensarlo en el futuro, no deja de ser una puerta cerrada. El pasado 3 de diciembre se conmemoraba el Día Internacional de las Personas Discapacitadas. Leemos en Vida Nueva que Manos Unidas ha aprobado durante los últimos 3 años 39 proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de personas discapacitadas que suman un importe total de más de 2,5 millones de euros. Para estar al tanto de estas y otras noticias, no olvides visitar vidanuevadigital.com. Bueno, pues con esto llegamos al final del episodio.
Hemos acompañado someramente al Papa León por su viaje apostólico a Turquía y Líbano, el primero de su pontificado. Lógicamente hemos tenido que dejar fuera muchos gestos, comentarios y análisis, porque no todo cabía en estos minutos entre tú y yo. Aún así, espero que te haya gustado. Ahora se ha quedado un buen momento para que te suscribas al canal de YouTube o a iVoox para no perderte futuros episodios. Deja un comentario, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Me despido. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.